Buenos días. Esta es la clase 4 del módulo 3 del curso Linux para las ciencias biomédicas de principiante a experto. Este curso es organizado por el Departamento de Docencia del Centro Universitario de Estudios Medioambientales de la Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Rosario. Hoy continuaremos trabajando con la planilla de cálculo Calc de la suite LibreOffice y nos concentraremos fundamentalmente en el proceso de copiado y pegado de celdas. Acá estamos en la planilla de Calc, estamos en la hoja tabla L341. Acá tenemos una serie de datos que los tenemos marcados de manera que nos resalte cuáles son textos, cuáles son fórmulas, cuáles son números. Para el copiado existen múltiples opciones. Una muy sencilla es marcar las celdas, hacer clic con el botón derecho y elegir copy. Para pegarlo, elegiremos un sitio, por ejemplo, en la posición D10. Lo que hay que tener en cuenta es que en ese sitio se va a pegar la celda del borde izquierdo superior, es decir, la celda A2 va a venir acá y todo el resto se va a desplazar para este lado. Colocamos acá, botón derecho y ponemos paste. Y ahí se pegó. Acá hay que tener algunas precauciones que vamos a ver. Vamos a deshacer esta acción. Supongamos que acá en la columna F hubiera datos. Si nosotros copiamos las celdas y las venimos a pegar al mismo sitio, ponemos paste, acá nos aparece un mensaje de error que dice que estamos intentando pegar sobre celdas que ya contienen datos. Porque claro, estamos eligiendo, nos va a caer sobre la celda F. Entonces acá nos pregunta si queremos sobreescribirlo. ¿Sí o no? Y acá tiene una casilla que dice, alérteme esto en el futuro. Si yo descliqueo esta casilla, cuando pegue, si hay datos no me va a avisar. Entonces es importante que esta casilla esté marcada. Entonces acá nosotros pondremos no y no se producirá la acción. Veamos algunos problemas que se nos pueden presentar. Acá, como podemos ver, vamos a poner la fórmula. En esta celda tenemos el logaritmo de este valor dividido 100. Acá tenemos el valor de este dividido 100 y así sucesivamente. Supongamos que insertamos una columna antes. Al insertar una columna, la fórmula sigue haciendo referencia al mismo valor. Por lo tanto, si nosotros volvemos a calcular el número, lo tenemos acá. Entonces, si nosotros copiáramos, por ejemplo, este bloque, que también lo podemos hacer utilizando herramienta de acá, copiamos y nos vamos acá a la posición T10 y lo pegamos, vemos que se ha pegado lo mismo y hay un desplazamiento en la referencia. Veamos nuevamente la fórmula. Acá teníamos el logaritmo de B2 dividido 100 y así sucesivamente. Al bajar acá la celda, baja acá. Cuando la trasladamos, acá tenemos, se transporta todo el bloque, es decir, acá tenemos ahora el D11, acá tenemos el D12 y así sucesivamente. Por eso no hemos tenido ningún tipo de error. Ahora, supongamos que cuando hacemos la copia, copiáramos únicamente esto. Hacemos la copia y venimos acá a D10 y lo pegamos. Vemos que nos da un error. ¿Por qué? Porque acá el logaritmo lo estábamos sacando a esta celda. Acá va a pasar exactamente lo mismo. El logaritmo se lo estamos sacando a la celda que está 2 números hacia adelante.
pero en esta celda nosotros hemos copiado el bloque y no hemos copiado esta columna, por lo tanto en este sitio no hay nada. Y acá se hace referencia a C1112, por lo tanto al faltar un valor nos da un mensaje de error, como vemos acá. Entonces, cuando tenemos fórmulas, es importante conocer que la referencia se traslada de exactamente la misma manera y que si omitimos alguna columna cuyos valores participan de la fórmula, nos va a conducir a algún tipo de error. Entonces, bien. Ahora, si nosotros en esta fórmula la modificamos, como hemos aprendido, fijando fila y columna, es decir, al colocar un signo peso delante de la B y delante del 2, esta celda siempre va a hacer referencia a B2 independientemente de dónde lo movamos. Por lo tanto, en este caso, cada una de las celdas hace referencia a una columna y una celda en particular que no se va a modificar. Entonces, si nosotros copiáramos este bloque como hicimos recién y lo pegáramos en la misma posición que venimos trabajando, en D10, y pasamos a ver el dato, vemos que acá no nos ha dado error. ¿Por qué? Porque lo que copiamos, como estaba fijo, en valores B, fijo, fila y columna, acá sigue haciendo referencia al mismo sitio. Entonces, bueno, esto es una herramienta muy poderosa, pero también, si no se maneja adecuadamente, puede producir errores. Entonces, lo que hemos visto es que si copiamos esto sin las celdas de referencia y no están fijadas las celdas para que haga referencia siempre al mismo sitio, nos va a dar error. Pero en algunas situaciones, aunque no estén fijadas las celdas, si lo que nos interesan son los números y no la fórmula en sí, nosotros podemos copiar esto y, por ejemplo, si lo vamos a pegar a la columna 10, pegarlo de manera especial de que no se peguen las fórmulas, sino que se peguen los números. Si lo oprimimos botón derecho, acá elegimos Paste Special y acá elegimos número. Cuando pegamos, vemos que nos ha pegado los mismos números que tenemos acá, pero como podemos ver ya están en color azul, quiere decir que estos ya no son fórmulas que están calculándose en base a estos datos. Entonces esto sí, lo podríamos pegar en cualquier lado sin ningún problema, sin ninguna dificultad, porque no está haciendo referencia a algunas celdas en particular. En el menú Sheet tenemos opciones de insertar y eliminar celdas. Esto es relativamente sencillo. Si nosotros queremos insertar una columna, marcamos por ejemplo la columna C y haciendo clic con el botón derecho, acá tenemos insertar columnas antes, nos va a insertar una de este lado, o insertar columna before o after. Si elegimos así, acá vamos a tener una columna que ha sido insertada. Lo mismo pasa con las filas. Si insertamos acá, podemos ser una fila arriba o abajo. Por ejemplo, acá hemos insertado. Esto no hay ningún problema, acá sabemos por el color que tenemos una fórmula, pero al insertar las fórmulas se desplazan automáticamente. Si hacemos un preview de esta página, lo que tenemos es esto. Acá tenemos Page Break. Entonces, ¿esto en qué consiste? Supongamos que nosotros ubicamos en este sitio y insertamos un row break. Acá lo que podemos ver es que nos aparece una línea de puntos. Aparentemente no ha ocurrido nada en esta tabla. Sin embargo, si ponemos una vista previa,
vamos a ver que tenemos hasta la fila 5 en esta página. Si pasamos a la página siguiente, tenemos las filas siguientes. Entonces, insertar page break lo que nos permite es dividir una planilla de cálculo dejándolo en hojas distintas. Por supuesto, de la misma manera, si marcamos acá, podemos venir a Sheet y Delete, borrar page break. Entonces vemos que de esta manera desapareció y en una vista previa vamos a tener la tabla nuevamente completa. La opción insertar celdas no es recomendable el uso. Cuando ponemos insertar celda, acá nos indica, vamos a insertar una celda, entonces para dónde desplazamos. Si desplazamos la que está, cuando insertemos una, va a ir hacia abajo, va a ir hacia la derecha, hacia la izquierda. Esto probablemente nos va a traer confusión, no recomendamos su uso, salvo que se estudie adecuadamente y se esté muy seguro en su trabajo. La opción delete de borrar celdas pasa exactamente lo mismo. Si tenemos borrar celda, la pregunta es si borro esta celda, si corro todo esto para acá para rellenar o corro esto para la izquierda, tampoco es recomendable. Lo que sí tenemos que aplicar algunas veces es borrar una hoja porque no la necesitamos más. Entonces esto lo podemos hacer directamente, lo podemos hacer de acá, de insert o del delete sheet. Cuando ponemos delete nos va a preguntar si estamos seguros. No estamos seguros. También lo podemos hacer colocándonos en la pestaña correspondiente, haciendo clic con el botón derecho, y acá tenemos delete sheet, y nos aparece esta ventana que nos alerta de si lo deseamos o no hacer. Bueno, como vimos recién, podemos insertar una nueva hoja. Acá nos va a pedir que le demos el nombre. Por ejemplo, acá se está insertando como hoja número 4 y le podemos indicar dónde la ubique. Por ejemplo, antes que la hoja seleccionada o después. Nosotros vamos a colocar que la ubique acá y que cree una nueva hoja. Entonces ponemos OK, vemos que acá nos creó la hoja. Si la deseamos borrar, vamos acá a Delete Sheet. ¿Estamos seguros? Sí, la borramos. También lo podemos agregar directamente desde acá, haciendo clic en este icono, sin ninguna pregunta lo agrega. Eliminarla. Y también podemos insertar hojas, como dice acá, insertar hojas desde archivo. Por ejemplo, nosotros coloquemos acá y nos va a permitir elegir un archivo. Supongamos que vamos a este mismo curso, a la clase 1. Acá en la clase 1 teníamos una planilla que ponemos Open. Entonces, acá nos va a agregar la hoja número 1, lo vamos a hacer posterior a esto. Entonces acá, como podemos ver, nos agregó la hoja número 1 con los datos que teníamos en una planilla anterior. Otro recurso que podemos manejar acá en planilla de cálculos es ocultar alguna de las hojas que tenemos. Lo bueno de ocultarlo es que no cometeremos errores de seleccionarla equivocadamente. Entonces, supongamos que esta hoja no la vamos a usar por un tiempo, entonces la podemos ocultar. Para ocultarlo podemos hacer con el botón derecho desde la pestaña, como estamos acá, y elegimos ocultar. Esa es una posibilidad, si no acá directamente también tenemos ocultar. Cualquiera de los dos da el mismo resultado. Acá vemos que la tabla 343 ha desaparecido. Sin embargo, no es que ha desaparecido de nuestra planilla de cálculo, sino que ha sido oculta. Entonces, si la queremos volver a ver, venimos a Sheet
y acá tenemos Show Sheet. Entonces nos va a mostrar acá el listado de todas las ocultas. Acá tenemos una sola oculta, entonces si la queremos volver a ver, la marcamos y damos OK. Y acá aparece nuevamente la 343. Supongamos que deseamos duplicar esta hoja para trabajar con una plantilla similar. Esto lo podemos hacer de la barra de menú o directamente nos posicionamos sobre la pestaña, oprimimos botón derecho y acá tenemos mover o copiar la hoja. Cuando la activamos vemos que se nos abre una ventana que tiene mover o copiar. Nosotros lo que queremos es copiarla. Después acá lo que tenemos es a dónde la vamos a ubicar. ¿Antes de qué? Puede ser antes de la 341, 342, 343, que son las páginas, o nosotros podemos poner mover a la posición final. Y acá, como podemos ver, como lo que hemos copiado en la 343, le pone un nombre por defecto, que es 343-2. Nosotros vamos a llamar, por ejemplo, 344. Entonces, hemos copiado la 343, la colocamos al final y la llamamos 344. Damos OK, y acá vemos que se nos creó la página 344, que como podemos ver es exactamente igual que la 343. Un recurso interesante para ordenamiento es el siguiente. Supongamos que esta tabla tiene un experimento. Si nosotros repetimos el mismo experimento, cosa que es habitual en la investigación, repetir 2 o 3 veces el mismo experimento para comprobar resultados, podemos utilizar la misma planilla. Entonces, si nosotros venimos acá y colocamos copiar, y le ponemos que, como era la página 341, le deje directamente 341.2. Vemos que acá se creó la 341.2, y si creamos una página más, copiar, le va a poner 341.3. Acá nos quedó 341.3, 341.2 y 341, que son experimentos de lo mismo. Si hiciéramos lo mismo a partir de la 342, ponemos copiar, y la vamos a poner antes de la 343, de manera que quedó acá, y vamos a copiar nuevamente y la vamos a colocar antes de la 343. Entonces acá vemos que nos ha quedado 341.3, 341.2, 341. Por supuesto podríamos ordenarlo si queremos que nos quede de esta manera. La 341, 341.2, 341.3. Acá tenemos 342, 42.2 y 43.3. Si queremos identificar los experimentos, estos tres son repeticiones del mismo experimento. Si hacemos clic sobre la pestaña, acá tenemos Tab Color. Entonces le podemos asignar, por ejemplo, a cada uno de estos un color amarillo. Y al otro experimento, a este me parece que nos hemos agregado, estamos. Y a estos experimentos, por ejemplo, le colocamos color verde. Entonces vemos en amarillo, ya sabemos que son repeticiones del mismo experimento, en verde las otras. La hoja que está activa mantiene el color verde, pero solo en la parte inferior el rótulo se pone en blanco. Si activamos esta o activamos esta. Vamos a ver la opción Clear Cell. Nosotros podemos marcar un bloque determinado, oprimir, suprimir, y con esto borramos todo. Clear Cell puede ser aplicado de esa manera, pero tiene algunas otras opciones. Supongamos que tenemos marcado acá, vamos acá a Clear Cell. Se nos abre una ventana en la cual podemos marcar que se borre todo, y sería equivalente a suprimir, pero podemos seleccionar que borre ciertas cosas en particular. Recordemos que lo que está en negro son textos, lo que está en azul son números introducidos, y acá hay una fórmula. Entonces, si nosotros descliqueamos esto y solo dejamos número, lo que se va a borrar es solo esta parte. Por supuesto, como la fórmula hace referencia a algunos de estos valores, puede ser que nos dé error, pero lo que tendríamos es lo siguiente. Como podemos ver, borró solo los números,
no borró los textos ni borró las funciones. Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que cargar nuevamente números, los podríamos cargar sin necesidad de escribir las funciones o texto correspondiente. Vamos a ver el ordenamiento de datos según algunos criterios. Supongamos que en esta tabla estos datos que tenemos acá de sexo y edad queremos ordenarlos. Para esto en data tenemos la opción sort. Ya también tenemos algunas opciones como ordenar de manera ascendente o descendente, pero la opción sort nos permite fijar las condiciones. Acá lo que hay que tener cuidado es lo siguiente. Si yo marco solo esta parte, voy a ordenar esto de mayor a menor o de menor a mayor como lo desee, pero esto va a quedar fijo y por lo tanto se va a perder la referencia. Si esto es sexo M de 25 años y con una característica AA, si yo lo reordeno, estas dos líneas pueden cambiar de posición y no hacer más referencia a esto. Por lo tanto, lo recomendable cuando voy a ordenar una tabla es marcar toda la tabla. Voy a Data, Sort, y entonces acá decido los criterios. El primer criterio va a ser por el sexo ascendente, que quiere decir que primero voy a colocar todos los que empiezan con F, luego con M. Cuando esto cambie de posición, también van a cambiar de posición estas filas. Puedo dar un segundo criterio, por ejemplo, la edad, que sea descendente, por ejemplo. Es decir, que va a ordenar primero por sexo y luego dentro de un sexo de manera descendente. Acá tenemos opciones. Estas opciones en general están fijadas por defecto y son las que nosotros hubiéramos elegido. Acá, por ejemplo, está marcado que el rango contiene los nombres de las columnas. Ella lo interpreta y entonces cuando ordene va a ordenar de la línea 2 en adelante y no la primera. Que incluya los formatos que tiene y algunas otras opciones de menos importancia. Entonces ya ve que tenemos los criterios, colocamos OK y vemos que ha hecho el ordenamiento. Puso primero todo lo de sexo femenino, luego de sexo masculino y las edades las hizo de manera, dentro de femenino de manera decreciente, dentro de masculino de manera decreciente, y los valores de la variable var se acomodaron con respecto a cada fila, no se perdió la referencia. Volvamos para atrás. Si yo hubiera querido ordenar solo esto, sin tener en cuenta esto, lo puedo hacer. Voy a Data, le pongo Sort, pero acá me voy a Option. En Option puedo marcar que el resultado se copie a otro sitio, por ejemplo, a la celda de 1. Quiere decir que cuando haga el ordenamiento de esto va a quedar pegado acá, pero no voy a perder los datos que tengo en este caso. Voy a seguir manteniendo el ordenamiento por sexo de manera ascendente y el ordenamiento de edad de manera descendente. Entonces acá imprimimos OK y lo que vemos es que estas dos primeras columnas se han ordenado acá, sexo ascendente, edad descendente. No aparece la tercera columna, pero acá se mantienen los valores originales.